del texto elaborado por el Consejo en esta nueva etapa que está viviendo el proceso y que es bastante corta, son tan solo unos días los que tiene esta instancia la comisión experta para sacar esta tarea adelante. Bueno, para hablar respecto de esto está con nosotros a esta hora en línea el doctor en Derecho, integrante de esta comisión, Flavio Quesada, a quien le damos la bienvenida. Comisionado, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por estar junto a nosotros. Hola, muy buenos días. Gracias por la invitación. No, gracias a usted por aceptar esta llamada a esta hora de la mañana y preguntarle en primer lugar respecto de el avance de las conversaciones, de las negociaciones. Se ha hablado mucho que esta instancia es una de las últimas que existen en este proceso para tratar de llegar a consensos que permitan una propuesta constitucional lo más amplia posible en cuanto a su representatividad. ¿Cómo se está llevando a cabo el tema, comisionado? Bueno, a ver, hay conversaciones por parte de todos los comisionados en grupos que fueron las antiguas subcomisiones que trataron los distintos temas. Pero mire, el rol de la comisión experta, por eso me parece un poco complejo también esta posición en la que en parte nos puso la opinión pública, pero el rol de la comisión experta es poner a disposición del órgano que tiene la legitimidad democrática también para ello, que es el Consejo Constitucional, poner a disposición razones, propuestas, argumentos, porque quien define, quien toma la decisión en definitiva, es el Consejo, que tiene una mayoría que bueno, todos sabemos cuál es. Entonces, claro, en estas conversaciones ha estado un poco complejo también llegar a acuerdos, y los puntos son hartos también, en los que hay desacuerdos. Y dentro de ello, lo más sensible a mi juicio, en particular por el mundo al cual represento, es una persona socialista, en temas de derechos sociales y temas laborales, en los cuales las posiciones están tanto lejanas todavía. Creo que haber llegado con estas diferencias, y se aspiraba a un texto amplio que representara a las distintas visiones que existen en nuestra sociedad, haber llegado con posiciones tan lejanas a este punto es bien complejo de resolver. Comisionado, usted señala que son varios los puntos y la verdad es que las horas para ponerse de acuerdo no son muchas, el plazo que les queda es bastante poco. Sí, unas horas. Son unas horas solamente, y si son varios los puntos, ¿fue más fácil el periodo en el que ustedes hicieron o desarrollaron o crearon este anteproyecto que se presentó al Consejo? ¿Fue más simple llegar a consensos, tomando en cuenta que ahí también hay gente de distintos sectores políticos y sin embargo ustedes elaboraron un texto que entregaron a este Consejo para su discusión? ¿Fue más fácil llegar a esos acuerdos que lo que hay hoy con este texto que entregó el Consejo? O sea, sí, pero le insisto, yo creo que el momento para haber llegado a esos acuerdos transversales más propicio, el que correspondía a mi juicio, era en el Consejo, era antes, porque cuando ya tienes tú un texto como el que tenemos ahora, que es un texto que yo calificaría no solo muy de derecha, a ratos más allá que eso, un texto entonces muy de derechas, iniciar una conversación desde ese texto es complejo, considerando además también que quienes toman la decisión final sobre lo que nosotros vayamos a proponer son precisamente aquellos que lo redactaron. Entonces, por eso es tan difícil, a mi juicio, alcanzar acuerdos. Yo lo veo ya casi lejano a lo imposible, más aún con las pocas horas que quedan, cercano a lo imposible. Llegar a acuerdos en los cuales se logre una redacción que incluya a todos los mundos. Uh-huh. Comisionado, ¿cuáles son esos puntos que a usted le generan mayor, no sé cuál es la palabra, pero duda, Uh-huh. ¿no?, respecto de el texto que emanó el Consejo Constitucional? Bueno, a ver, son muchas materias a mí también en cuestiones así como más tan técnicas de repente, que se enreda a veces uno los que somos abogados, pero a ver, en materia de principio hay varias cosas complejas, y no a profundizar en materia de derechos sociales, como les decía antes, en particular, o sea,
hay un marcado fortalecimiento de la provisión privada de educación por distintos mecanismos. Hay también una constitucionalización de más o menos el modelo actual que tenemos en salud, lo mismo en pensiones, que tiene como contracara la prohibición de pensar modelos solidarios. Y por otro lado, en materia de, que también es como digamos, la contracara de derecho económico, un robustecimiento de los derechos económicos que hacen más difícil aún o imposible la solidaridad, construir políticas de solidaridad. Y en materia de derechos laborales hay ahí un manifiesto desacople con los estándares mínimos que impone el derecho internacional de los derechos humanos. Y esos temas que son, a mi juicio, claves, fundamentales en un Estado social, por ello que hemos dicho que eso es el kit de lo que está en juego, es algo que a nosotros, cuando digo nosotros, el mundo de la izquierda, el mundo centro-izquierda, nos hace sentirnos, como lo dije en una sesión, expulsados de este texto. Comisionado, ¿hay posibilidad, en caso, por ejemplo, que a las 14 horas ustedes no tengan acuerdos y tengan observaciones sobre el texto distintas, que cada sector presente sus observaciones por separado ante este Consejo, o aquello en lo que no hay acuerdo simplemente no se puede presentar? Sí, o sea, a ver, y en todo caso va a ser así, porque para presentar observaciones se deben firmar por 5 comisionados o hasta 10. Por tanto, nosotros vamos a presentar nuestras observaciones de una perspectiva principalmente o exclusivamente técnica, diría yo, técnico o constitucional. Presentar nuestras observaciones y invitamos a quienes piensan distinto a nosotros a que se sumen a ellas, porque este texto, además de ser un texto, como les decía antes, muy de derecha, tiene muchas deficiencias también. Y, por ejemplo, en materia para darle el ejemplo, el tema de derechos laborales, no es solo, digamos, algo que a alguien de sensibilidad progresista lo haga sentirse lejano, que haya un retroceso en materia de derechos laborales, sino que también, desde una perspectiva estrictamente técnica, es un mal texto porque no está acorde a los estándares de los compromisos internacionales de Chile. Entonces, vamos a invitar a quienes piensan, digamos, distinto, ven las cosas distintas a nosotros, a que se sumen a que estas son propuestas que tienden a mejorar este texto. Estamos conversando con el doctor en Derecho, integrante de la Comisión Experta, Flavio Quesada, quien se refiere a esta etapa de formulación de observaciones a la propuesta del Consejo Constitucional ahí en la Comisión Experta. Comisionado, ¿está echada la suerte entonces? ¿Este es más o menos el texto que vamos a tener que votar en diciembre? Veo muy improbable que haya cambios muy de fondo tal y como están las cosas hasta ahora. Lamentablemente, entonces si eso es así, más o menos uno podría decir, claro, que quizás ya está un tanto, está a la suerte de lo que se va a plebiscitar. Ahora, sin perjuicio de eso, no hay que olvidar que en el proceso aún restan etapas. Y bueno, habrá una votación definitiva sobre el texto total, en la cual, bueno, las distintas visiones que hay en el Consejo podrán adoptar ahí sus posturas. Pero tal y como, digamos, el curso que adoptó este proceso, es bien improbable que haya un cambio muy de fondo, o un giro muy brusco en el rumbo que tomó. Poniéndonos en el caso que efectivamente, como dice usted, aquí puedan ir observaciones de un sector y de otro al no llegar a un acuerdo, tomando en cuenta las mayorías que hay en el Consejo y que son esas mayorías las que prácticamente elaboraron este texto. Usted dice que es bien difícil y efectivamente si uno piensa en ese panorama, es bien difícil que haya dentro del Consejo un vuelco muy radical respecto a las votaciones. Entonces, en ese contexto, le pregunto, las observaciones que ustedes hayan hecho a cada uno de estos artículos
van a ser de dominio público. Lo digo por el necesario conocimiento de la población, para que Sí, entiendan por qué hay algunas personas que están o no están de acuerdo con determinados puntos. sí, sí, van a ser públicas. Estas se van a, entiendo que vamos a tener muy poco tiempo para discutirlas, pero van a ser discutidas y votadas el día de mañana en una sesión pública, a través de documentos que van a ser los que nosotros vamos a votar, que de seguro van a estar a disposición también de la ciudadanía. Y por tanto debiera ser de público conocimiento cuáles son nuestras razones y posturas. Ujú. Bueno, comisionado, hemos visto que este proceso ha pasado por varias etapas. Quizás la sorpresa vino en el resultado de la elección de los consejeros, que finalmente arrojó esta composición que vino a distorsionar un poco todo el panorama, porque claramente el diseño original el proceso estaba hecho para que no hubiese una fuerza que pudiese pasar máquina, pero eso finalmente ocurrió. ¿Qué podríamos decir del diseño del proceso? ¿Falló ahí? ¿Qué fue lo que ocurrió que finalmente tenemos este resultado que, si bien las encuestas pueden ser cuestionadas en muchos sentidos, pero hasta el momento todas arrojan que se estaría fracasando este nuevo proceso también? Mira, no, para serle bien honesto, creo que eso va a ser uno de los elementos que va a haber que tener análisis el día después del plebiscito, va a ser un balance general, porque hoy en día no tengo una visión clara sobre si hubo ahí o no algún error en el diseño, puesto que también algo que han dicho varios analistas, como usted lo menciona, es que el resultado de la composición del Consejo fue bastante inesperado, por decirlo de algún modo. Entonces, y esa composición del Consejo es una que permite que ciertas visiones no solo tengan el quórum suficiente como para hacer un texto que represente solo a un sector, sino que también que tiene también la posibilidad de rechazar nuestras observaciones también, porque recuerda que se requiere cierto quórum también, etcétera. Entonces, van a ser elementos para analizar en perspectiva. Ahora, sin perjuicio de eso, dado que esta es la radio de la Universidad de Chile, si me permite la breve tesis académica, tiendo a pensar que este proceso tiene que ser analizado de manera indisoluble del anterior, porque a mi juicio son inexplicables cosas que aquí se intentaron mejorar de, entre comillas, errores de diseño del anterior, pero que pareciera no dieron los mismos resultados, etcétera. Y hay una conversación que de seguro va a ser larga entre quienes nos dedicamos al estudio del derecho. Sin duda hay que analizar, pero va a ser un poco llorar sobre la leche derramada. Pero en todo caso, claro, siempre académicamente es interesante hacer el análisis de todas maneras, pero pensando en el resultado comisionado y en el supuesto de que las mayorías que han operado hasta ahora dentro del Consejo y que tienen los votos para rechazar todas las observaciones que ustedes pudieran hacer, porque los votos los tienen, ustedes están autorizados, una vez que ese texto esté a disposición de la ciudadanía para ser estudiado y analizado para la votación de diciembre, ¿ustedes están autorizados, por ejemplo, para hacer ver su posición respecto a ese texto públicamente dentro de lo que podría ser una campaña, por ejemplo, a futuro? Sí. Sí, nosotros, bueno, volvemos a ser ciudadanos y en consecuencia con nuestros derechos de libertad de expresión y de dar nuestras posiciones. Y bueno, yo a lo menos en lo personal adoptaré una posición cuando tengamos el texto final, que será en unas pocas semanas más, unos pocos días más. Ya, sí, porque es bien relevante dado que son ustedes los justamente, valga la redundancia, los expertos que van a poder explicarle mejor a la ciudadanía por qué sí o por qué no. Claro. Comisionado, ¿usted hubiese esperado una defensa un poco más férrea por parte de los comisionados de derecha respecto del texto que ellos mismos acordaron? Sí,
para serle sincero, sí habría esperado cierta deferencia al menos con el trabajo que nosotros hicimos durante 3 meses, que no fue solo un trabajo técnico, sino que tuvo ahí, y es lo que lo sustentó, y yo creo que es su principal valor, un acuerdo político transversal bastante inédito, no solo en los últimos años, sino que en nuestra historia constitucional. Y desde esa perspectiva, claro, habría esperado que todos quienes concurrimos a ese acuerdo hubiésemos tenido un rol mucho más activo, defendiendo su alcance, tanto las cosas que nos gustaban como las que no nos gustaban tanto, que fue el rol que asumí en el Consejo. Lamentablemente eso no se dio por parte de todos los comisionados y comisionadas de la derecha. Y yo lo veo bien lamentable, porque en parte quizás explica que estemos en esta posición en la cual tenemos un texto que tal y como está ahora es representativo de una sola mirada que existe en esta sociedad, que claro, hoy en día ganó legítimamente una elección, eso nadie lo puede dudar, pero una constitución no se construye de esa manera, porque debe ser pensada para más allá de la contingencia política, tiene que ser pensada como un marco común de convivencia en el cual mayorías y minorías procesan sus diferencias que son legítimas en democracia, y no como una explicitación de un programa de gobierno de un determinado sector, pensando en las elecciones que vienen, que bueno, lamentablemente a rato parece ser la lógica que se impuso en la última etapa de este proceso. Bien, vamos a ver qué es lo que ocurre y qué es lo que deciden finalmente todos los chilenos cuando tengan que votar el texto que definitivamente sea expuesto para su definición. El doctor en Derecho, integrante de la comisión experta Flavio Quesada, nos acompañó durante esta mañana. Le agradecemos muchísimo que haya conversado con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Que esté muy bien. Buen día. Nos vemos, adiós, chau. Adiós. Ahí está el comisionado entonces, Flavio.